bienvenidos a todos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. El día de hoy vamos a hablar sobre la sabiduría. La semana pasada estuvimos también hablando de eso, recordarán algunos. Hoy vamos a seguir hablando sobre la sabiduría para tomar decisiones. Y me voy a enfocar en otro estilo de sabiduría del que hablamos la semana pasada. Déjenme comentarles algo. Recuerden que el texto bíblico fue escrito, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma? ¿En qué idioma fue escrito? No, en español no. Fue escrito en griego el Nuevo Testamento. Y los griegos tienen algo particular. Ellos no les gustan las palabras demasiado genéricas. Ellos tratan de meterse a hilar fino en las palabras. Y les doy un ejemplo. La palabra que nosotros usamos para amor, ellos tienen 3 palabras para el tema del amor. Por ejemplo, ellos tenían una palabra que se llamaba fileo, y era para el amor de amigos, el amor de familia, ese estilo de amor. Tenían otra palabra que ellos llamaban eros, de donde viene nuestra palabra erótico, y era la palabra que usaban solamente para el amor en las relaciones sexuales. Y tenían otra palabra más, el amor ágape, que era un tipo de amor desprendido, donde tú lo das todo por eso a lo que tú amas. Noten ustedes cómo trataban de distinguir cada tipo de amor. Nosotros, en cambio, si hablas de tus padres o de tus amigos, los amo. Si hablas de tu pareja, la amo. Si quieres hablar de relaciones sexuales, vamos a hacer el amor. O sea, todo es amor. Ahí como que no tenemos mucha distinción. Pero en cambio ellos sí buscaban diferenciar. Y en esto de la sabiduría también hay un buen ejemplo. Ellos tenían 3 palabras para referirse a la sabiduría. La primera, la que hablamos la semana pasada, esa sabiduría de conocer todo lo necesario para tomar buenas decisiones. Informarte bien, documentarte bien para tomar buenas decisiones. Pero la que hoy vamos a ver era el tipo de sabiduría donde tú sabes tomar una buena decisión y la tomas. De hecho, yo he planteado este tema del día de hoy. Saber tomar decisiones buenas y tomarlas. Porque puedes saber cuál es el mejor camino, pero aún así no tomarlo. Puedes saber que algo no está bien y sin embargo, aún así, hacer lo que sabes que está mal. Entonces, la sabiduría que vamos a ver hoy día es cómo tomar buenas decisiones. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué ejemplos podríamos nosotros ver que nos puedan ayudar a entender esto? Y encontré antiejemplos. Ustedes seguramente tendrán Netflix, a lo mejor tienen la versión premium, a lo mejor tienen unas cuantas de estas de streaming y sabrán ver muchas series, ¿no es cierto? No, pastor, yo solo me paso orando. O sea, digamos. Hay unas series que he visto que justamente me muestran todo lo contrario de lo que es tomar buenas decisiones. Un ejemplo, el más común, Doctor House, a lo mejor algunos de ustedes habrán visto. Un doctor que tiene un conocimiento prodigioso. Ningún médico puede atinar la enfermedad, pero él atina. Solamente hay un problema. Su vida es un desastre. No se lleva bien con nadie. Insulta y ofende a todo el mundo. Pero todos le aguantan, ¿por qué? Porque es inteligente. Ahí tienes un ejemplo de una persona que puede ser inteligente, pero no es sabia. Te doy otro ejemplo, otra serie que también me he dado cuenta, Sherlock Holmes. Otra persona que es muy inteligente, pero que no sabe cómo relacionarse con nadie. Tiene problemas para socializar. Otro ejemplo, Sheldon Cooper. Algunos lo conocerán. Físico teórico, sabe mucho, pero no sabe relacionarse con la gente. Toma malas decisiones por lo que no sabe cómo puede actuar de buena manera. ¿Es sabio? No. Es inteligente, pero no es sabio. Esos son los problemas. Y una que me recomendaron, no la vi, pero ya solamente con la descripción ya me aterroricé. Rick y Morty, donde se supone que uno de ellos, no me acuerdo cuál es el abuelo, es un hombre muy inteligente, pero hace horrores con su nieto.
hace horrores con su hija, destroza su vida, destroza el planeta, destroza la galaxia, pero es muy inteligente. Y esos son los ejemplos que hoy en día todo el mundo quiere seguir. Gente inteligente, pero que no toma buenas decisiones. La pregunta es, ¿dónde vas a parar con esos ejemplos? ¿Qué tipo de vida vas a tener con ese tipo de ejemplos? Eso es lo que queremos ver hoy día. Queremos ver cómo se puede ser no solamente inteligente, sino principalmente cómo podemos ser sabios, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Así que vamos a ver algunos ejemplos que nos van a dar alguna dirección al respecto. De hecho, antes de ir a eso, déjenme leerles estas palabras que fueron dichas en 1940, o sea, un siglo. Dice lo siguiente: Anatole France hablaba de eruditos que tienen tinta en las venas en vez de sangre y que nunca se habían asomado a la ventana. Ciertamente la imagen tradicional del hombre sabio es la de un hombre encerrado en su estudio, sepultado en sus libros, perdido en la investigación, un hombre sin contacto con la vida y consecuentemente por completo inefectivo e ineficaz en la conducta del vivir cotidiano. Un hombre cuyo epítome es la imagen de un profesor distraído. Ahí tienen todos ustedes cómo suele ser una persona que se cree que es sabia, pero no lo es. Solamente es inteligente. Se puede tener mucho conocimiento y aún así destrozar la vida. ¿Cómo podemos nosotros ser sabios? Y encontré algunos elementos que quiero que los tengas en mente en este momento. Primero, sabiduría es saber deliberar. ¿Qué significa eso? Saber reflexionar, analizar, considerar todas las opciones para ver cuál es la mejor. Eso es lo primero que tienes que hacer. Muchas veces nosotros tomamos las decisiones de manera impulsiva. No reflexionamos, no analizamos sobre cuáles son las consecuencias. Simplemente, impulsivamente decimos esto es lo que quiero. Y algunos hasta se casan de esa manera. Me miró y se sonrió, quiero casarme con ella. Somos impulsivos, no tomamos las decisiones con reflexión, no analizamos bien. A veces hay personas que incluso se pueden comprar una casa o un carro simplemente porque les convencieron y les dijeron, si no decide ahora, pierde el negocio. ¿Cómo voy a perder el negocio? Véndame, véndame. Y después resulta que no sirvió para nada. La persona sabia sabe tomar decisiones, sabe analizar las opciones. ¿Cuánto te has detenido a pensar? Si vas a empezar un negocio, ¿cuánto te has detenido a analizar si conviene o no se conviene ese negocio? Si estás pensando en seguir una carrera, ¿cuánto te has puesto a analizar sobre esa carrera? ¿O hiciste lo que yo hice? Porque yo también no era muy sabio, que digamos. Alguna vez yo les conté, estaba en el colegio, estaba acabando el colegio, estudié en el Central Técnico y cuando estaba acabando, de repente la pregunta, ¿no? ¿Y qué vas a hacer después del colegio? ¿A dónde vas? Yo no tenía ni idea. Y le pregunto a un amigo, mi mejor amigo, le digo, oye, ¿qué vas a hacer cuando acabe el colegio? Y él me dice, a la Politécnica, como todos los del Central Técnico. Y vos, también, le digo, allá mismo voy. No sabía lo que era, pero como él me dijo que eso que todos hacían, por allá iba. Eso es no tener sabiduría. Y muchas veces así decidimos. No analizamos, no reflexionamos, no consideramos qué opciones hay. Simplemente nos lanzamos. Un ejemplo bíblico, miren lo que dice Mateo 10:16. Mateo, y en Mateo vamos a estar un par de versículos, así que estén pendientes ahí con Mateo. Mateo 10, verso 16. ¿Lo encontramos? Ya mismito. Mateo 10:16 dice así: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Me había olvidado de un detalle. La palabra que en griego significa sabiduría, nuestra Biblia la traduce como prudencia. Cuando tú veas prudencia, ahí está hablando de la sabiduría. Y dice acá que debemos ser sabios o prudentes como ¿quiénes? Como la serpiente. ¿Dónde se ve la sabiduría o la prudencia
de la serpiente. Ustedes han visto serpientes, ¿no es cierto? No digo si les gusta o no, han visto las serpientes, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa una serpiente? Está sigilosa, está mirando todas las opciones. Cuando ya mira a su presa, busca la mejor manera para poderla sorprender. A eso se refiere este texto. Debemos ser sabios. ¿En qué sentido? No quedarnos con la primera opción. Siempre analizar. Eso es la única opción. Hay otras opciones, hay otros caminos. De otra manera se puede hacer las cosas. La persona sabia, como la serpiente, busca opciones. No se queda a la primera. Así que así es como debemos ser. No dice que seamos astutos o no dice que seamos sinvergüenzas como la serpiente, por si acaso. Dice que seamos prudentes como la serpiente. Se mide la serpiente para poder andar. De hecho, me acuerdo que en cierta ocasión estábamos con mi esposa y la familia de mi esposa en un paseo por Mindo, me parece que fue. Y resulta que mi esposa, que es un poco más lanzada, más aventurera que yo, ella vio estos botes que se van en los rápidos. Dijo, por ahí me voy. Y yo, que soy todo lo contrario, le dije, yo te acompaño por tierra. Y así fue, pues, se fue en esos botes. Yo fui despacito con el abuelito, íbamos avanzando. Y lo que me dijeron es, tendrá cuidado con las serpientes. Dijeron eso, yo era pero... Y entonces vi una que estaba, era como les digo, era un árbol que se daba la vuelta. Y a lo que estamos pasando, veo todo tranquilo, no hay nada por aquí, cuando de repente veo una rama que se mueve. Y ahí me doy cuenta de que es la serpiente. No se hacía notar, pero ahí estaba, chequeando. Esa es la prudencia que dice Jesucristo que debemos tener. No lanzarnos, no ser apurados, no ser atarantados. No quería decir eso, pero esa es la idea. Ser prudentes como la serpiente, saber medirnos, tener cuidado cuando yo voy a tomar una decisión. Eso me enseña Jesucristo. Así que ahí tienes tú. Te pregunto entonces, ¿cómo tomas tus decisiones? ¿Eres de los que lo mide, lo analiza, piensa bien, reflexiona y luego de eso decide? ¿O eres de los que piensa a quién dijo miedo y se lanza y después vienen las consecuencias? ¿De cuáles eres? Si eres de los que analiza bien las consecuencias, eres sabio. Otro ejemplo sobre este tema. Vamos con la segunda aquí. Ya hemos visto que primera cosa para la sabiduría es saber reflexionar, analizar. Segunda cosa que se necesita para tomar buenas decisiones es tener clara tu meta. ¿Sabes a dónde quieres ir? Si sabes a dónde quieres ir, vas a poder tomar buenas decisiones. Ustedes seguramente habrán visto o habrán escuchado o habrán leído el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y hay una escena en esa película o en ese libro donde Alicia se enfrenta a dos caminos. Y entonces le pregunta a un gato que está ahí encima, le pregunta, ¿qué camino debo tomar? Y el gato, ¿qué le pregunta? ¿A dónde quieres ir? A lo que Alicia le responde, no sé. Y entonces el gato le dice, pues entonces cualquier camino te vale. Ese es el problema con la falta de sabiduría. Si no tienes claro a dónde quieres ir, cualquier camino parece bueno. Si no tienes claro cuáles son tus metas en la vida, cualquier cosa te parece bien. Pero el problema es que después te das cuenta de que ninguna de esas cosas sirvió. Ser sabio es tener claro hacia dónde vas. Y como creyente, ser sabio y saber que mi dirección es Cristo, mi opción es Dios, lo que yo quiero es estar toda mi eternidad con Él. Así que mis decisiones tienen que ser basadas en ese objetivo. Tener claro hacia dónde me dirijo. ¿Qué es lo que quiero de la vida? Algunos no lo tienen claro, pero a la final las decisiones que toman van mostrando qué futuro querían. ¿Por qué? Porque no tienen claro a dónde van. ¿Con quién te vas a casar? Con esa chica que me golpea, me insulta. Pero qué bonito que me siento cuando me golpea y me insulta. ¿Qué es lo que está tomando decisiones? Está tomando decisiones simplemente en base a ese momento. No se proyecta a futuro. ¿Qué pasará en el futuro con esto?
¿Qué pasa cuando una persona toma decisiones equivocadas en los negocios? En este momento suena bien tentador eso. Solamente hay que pasar un pequeño dinerito por ahí. ¿No analizas las consecuencias para tu vida? Porque el que empieza a actuar mal, comienza a actuar con robos, con pequeñas coimas, se vuelve hábito. Y después toda tu vida se vuelve solamente coimas, hábitos, pequeños dineros por debajo. Ese es el futuro que estás marcando. Cada decisión que tomamos en nuestra vida va marcando el futuro que tendremos. ¿Cuál es el futuro que quieres para tu vida? Eso debería determinar qué es lo que vas a hacer ahora, cómo vas a actuar, qué decisiones vas a tomar. Decisiones en el trabajo, decisiones de pareja, decisiones con los hijos, todas esas decisiones en función de qué, hacia dónde quiero llegar. Pero a veces nos olvidamos de ese asunto. Miren lo que dice la palabra en Mateo mismo, pero en el capítulo 7, verso 24. Recuerden que les dije, donde encuentren la palabra prudencia, ese es el tipo de sabiduría que estamos analizando. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es el objetivo para el cual esta persona es prudente? Su objetivo es llegar a Dios. Su objetivo es hacer todo lo que le ayude para poder llegar al reino de Dios. Y en base a eso, ¿qué le dice Jesús? ¿Sabes quién es prudente? El que en base a su objetivo comienza a vivir ahora de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la cuestión. Porque yo puedo decir, no, es que yo quiero llegar a Dios, pero toda mi vida son puras decisiones que me alejan de Dios. Entonces, ¿de qué hablamos? Sé que quiero llegar allá, pero estoy yéndome por otro lado. Es como decir que te quieres ir a Guayaquil y tomas un bus para Ipiales. Se nota que estás en otro rumbo. Así que la cuestión es saber a dónde quieres llegar y empezar a tomar cada decisión en función de eso. ¿Esta decisión me aleja o me acerca más a Dios? Me voy a casar y la persona con la que me voy a casar odia a Dios. ¿Me aleja o me acerca de mi objetivo de acercarme a Dios? Voy a tomar este negocio, pero resulta que este negocio me va a hacer que tenga contacto con gente de mala fama, con gente que lo único que le interesa es el dinero, robar, delinquir. ¿Me acerca o me aleja de Dios? Yo tengo que tomar mis decisiones en función de ese objetivo que yo tengo. Y eso que se aplica para Dios, se aplica para todo. ¿Quieres tú graduarte de la universidad? No vas a estar de fiesta en fiesta. Todo depende del objetivo que tú tienes a largo plazo. Tu objetivo en la vida, ¿cuál es? ¿Cómo te ves de aquí a 10 o 20 años? No sé, por ahí tenemos que empezar. Empieza a definir cuál es tu futuro. Porque si no, las malas decisiones que vas tomando van determinando el futuro donde vas a llegar. En lugar de eso, mejor definir de plano, hacia allá quiero llegar y todo lo que haga apuntará en esa dirección. Si eres sabio, harás las cosas en función de tratar de alcanzar la meta de estar con Dios. Otro ejemplo, miren lo que dice en Mateo 25, verso 1. Aquí vamos con dos elementos claves de la sabiduría: la previsión y la precaución. Dice Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos viendo este texto. ¿Qué es lo que nos dice? Primero, ¿qué no nos dice? Por si acaso, el texto no está alentando tener un harem, no está hablando de poligamia, no es esa la idea. El texto es una alegoría, es una ilustración, como una parábola. ¿Qué es lo que trata de mostrar? Cada una de estas vírgenes es el alma de un creyente. Y los unos representan a los creyentes insensatos y las otras representan a los creyentes prudentes. ¿Qué es lo que les diferencia? Los unos preveyeron lo que se venía y se prepararon, los otros no. Eso es la diferencia entre ser sabios y ser imprudentes. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Te doy un ejemplo. Si yo soy una persona precavida, ¿qué es lo que voy a hacer? Veo que, tengo que salir al centro. Me pregunto, ¿será que necesito un paraguas o algo? Si soy precavido, busco informarme para saber qué debo hacer. Si no, ¿qué es lo que hago? Salgo y digo: está haciendo sol, voy nomás. Y después, cuando me cae la lluvia, ¿qué hago? Este cielo de Quito es más loco. Pero podía yo haberlo previsto. Solamente buscar ahí información en los partes meteorológicos y ahí me entero si puede o no puede haber lluvia. Hace unos días nomás mi esposa se había llevado el carro y yo tenía que salir, así que me fui en bicicleta. Y yo me preguntaba: ¿va a llover o no va a llover? Entonces fui al parte meteorológico y decía: va a llover a partir de las 2 de la tarde. No siempre acierta, yo lo sé, pero al menos ya tengo una referencia. Así que ese día no me fui. Me llama mi esposa: si vieras cómo está lloviendo por acá. Preveí y fui precavido. Nosotros a veces no somos precavidos, no nos preparamos para lo que venga. Un ejemplo concreto de que no somos precavidos: queridos chicos en el colegio, tienen aquí estos 200 ejercicios, tienen que entregarlos en junio. Todavía falta. Llega ya abril, todavía falta. Mayo, todavía falta. Junio, todavía falta. El día anterior, ahora sí, amanecerse haciendo los deberes. No he sido precavido. Y de ahí vienen las consecuencias. Y lo que no eres precavido en esa área, no eres precavido en ninguna área. Te vuelves imprudente en todas las áreas. Esos ejercicios que sirven para las matemáticas también sirven para aprender a ser precavidos. Saber prever lo que se viene. En otra ocasión tomé un taxi y la persona que conducía me di cuenta de que no era precavido. Trataba por todos los medios de seguir avanzando, pero había veces en que no era prudente. Entonces le veía que de repente se mete por un lado para tratar de avanzar, y cuando yo veo que se va a meter por ahí, yo pensaba: no por ahí, más allá está parado un carro. Se metió por ahí y ahí se quedó estancado. Pitaba, pero el otro estaba parado. No fue precavido, no miró más allá para ver qué es lo que se venía. No somos precavidos y tomamos malas decisiones. ¿Qué es la sabiduría? Prever lo que se viene. Otro ejemplo, ahí mismo en el Mateo, pero en el capítulo 24. Miren lo que dice. Mateo 24, verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí o no? Igualito que los 200 ejercicios de matemática. No se prepara, no es precavido, no es prudente, y ahí le cae
el castigo. Seamos prudentes. Eso es parte de la sabiduría. Seamos precavidos. Miremos lo que puede venir a futuro y tomemos decisiones en base a eso. Otro ejemplo, igual manejando. Estaba manejando con mi esposa, recién sacado el carnet de conducir, la habíamos renovado. Y estábamos regresando por la autopista al Valle de los Chillos, nos fuimos de allá porque estaba un caos tratar de conseguir acá. A lo que estamos regresando, a mí me enseñaron que siempre hay que guardar distancia del carro que está delante. Y mientras más rápido se va, mayor la distancia. Estábamos regresando y sucede lo que a veces ustedes habrán visto en las carreteras. Un carro detrás de otro le hacía ojitos para que vaya más rápido, el de adelante no aceleraba, se iba pegando cuando de repente el de adelante frena de golpe. El de atrás quiso curvar, no alcanzó, se subió sobre el parter, se le rompió la llanta y se golpeó parte del auto. Y yo venía detrás. Como tenía distancia, alcancé a frenar. Me quedó más o menos un medio metro del carro que se había chocado. La prudencia, ¿qué es? Prever. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Hay que ser prudentes. No es que te están poniendo esas normas de guarda distancia del carro de adelante por locos. Es por lo que puede llegar a pasar. Lo que pasa en los carros, pasa en todas las cosas en la vida. Si no eres prudente, si no eres precavido, te puede pasar malas cosas. Así que ahí tienen ejemplos de la prudencia. Vamos con la tercera. Me estoy olvidando uno más. Romanos 5:8, y ese es clave. Romanos 8:5, perdón. Romanos 8:5. Y en este texto ustedes van a encontrar que no aparece la palabra prudente, pero la palabra que significa sabiduría está ahí. Ya les voy a mostrar dónde. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ustedes ven que no está ahí la palabra prudente, ¿no es cierto? Pero está en el original griego. ¿Dónde está? Cuando ustedes leen ahí que dice piensan, esa es la palabra prudencia. Lo que el autor bíblico, el apóstol Pablo, está pensando es lo siguiente: hay gente que es prudente para las cosas de este mundo, pero no para la eternidad. Hay gente que todo lo prepara, en todo es precavido, pero solo para las cosas de este mundo, pero no se prepara para la eternidad. Hay veces que nos olvidamos de que algún momento moriremos e iremos a la presencia de Dios y entonces vendrá el juicio. ¿Estoy preparado para eso? Pablo dice: hay gente prudente aquí, ahora, para el presente, pero no se prepara para el más allá. Y la prudencia para el aquí y el ahora solamente terminará en la muerte. Pero la prudencia para las cosas de Dios, eso me llevará para la eternidad. ¿Eres prudente con las cosas de Dios? ¿Estás proyectándote para estar en la presencia de Dios la eternidad? ¿O solo piensas en el aquí y el ahora? ¿Solo estás pensando con quién me casaré? ¿Cuántos hijos tendré? ¿Cuántos carros compraré? ¿Qué tipo de casa quiero? Y no estás pensando en qué pasará cuando tú mueres. ¿Cuál es el destino final que tú tendrás? Proyéctate a ese futuro y en base a ese futuro empieza a tomar decisiones ahora. Así es como debemos hacerlo. Ahí tienes entonces la segunda cosa que debemos hacer. Van dos, ¿no es cierto? Primera, les dije, la sabiduría es saber analizar las opciones que tenemos. Segunda cosa que les dije, la sabiduría es tener clara la meta hacia la cual apuntamos. Tercera cosa para poder tomar decisiones con sabiduría es saber reconocer nuestros puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Aquí va otro ejemplo de carros. Los trailers tienen un punto ciego grande. Si tú estás en una bicicleta pegado a un tráiler, por el retrovisor, el que está conduciendo el tráiler no te puede ver, porque su ángulo no le permite ver lo que está pegado al tráiler. Si tú estás yendo al lado de un tráiler con un carro y muy pegado, es posible que tampoco te pueda ver, porque hay un punto ciego, no se puede ver. En un carro normal a veces puede pasar lo mismo.
A veces tú puedes estar yendo en el carro, regresas a ver, no se ve nada, pero a veces si te inclinas un poco resulta que ahí está algo. Es importante considerar los puntos ciegos. Eso en los carros. En nuestra vida también tenemos puntos ciegos. ¿Qué son los puntos ciegos en nuestra vida? Son ciertas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero que están ahí. Ejemplos. Primero, nosotros a veces tomamos decisiones inconscientemente, pero ya están decididas. Te doy, por ejemplo, un caso que pasó hace poco. Un avión, un Airbus 320 se estrelló en Pakistán. Buscaron la caja negra, 97 personas murieron ahí. Buscaron la caja negra, encontraron y descubrieron que el fallo había sido humano. ¿Qué pasó? Los dos, el piloto y el copiloto, estaban conversando sobre la pandemia. Estaban discutiendo sobre la gente que habían perdido y sobre lo que podía pasar. Y mientras estaban en esa discusión, se desconectaron de lo que estaban haciendo. Su conducción se puso en piloto automático. Si tú has manejado, sabes que a veces pasa eso, ¿no? Tú simplemente sigues manejando, no estás pensando, tengo que cambiar de marcha, tengo que poner el direccional. Inconscientemente ya lo haces. Como que te desconectaste y estás escuchando o conversando con la otra persona. Eso pasó ahí. El de la torre de control llamó a los que estaban, a los pilotos y el copiloto, y les dijo: estás volando muy alto, tienes que bajar para poder aterrizar. Según lo que se escucha en la caja negra, el piloto le dijo: ya voy a hacerlo. Pero estaba tan concentrado que no lo hizo. Y de ahí vino el accidente. Nuestros puntos ciegos son ciertas decisiones que tomamos inconscientemente y que después vienen los problemas. ¿Cuáles son tus puntos ciegos? Te doy otro ejemplo de un punto ciego, pero este en cambio es positivo. Un grupo de bomberos entraron a una casa que se había incendiado. Estaba todavía incendiándose. Entraron a la cocina y a lo que entran, el capitán del cuerpo de bomberos se detiene, mira alrededor, mira el fuego, siente algo en las orejas, un cierto calor particular, y en ese momento le dice a su equipo: salgan de aquí en este momento. Salen todos y se desploma toda la casa. Y todos le preguntan: ¿cómo supiste que eso iba a pasar? Él decía: no sé, pero algo me hizo pensar que eso no podía estar bien. Y después fueron incluso investigaciones y todo para ver cómo logró hacerlo eso. Y descubren que era como una especie de instinto que se desarrolló debido a que tantas veces había trabajado con el fuego, que instintivamente sabía cuando algo andaba mal. Nuestro instinto es el que trabaja ahí. Ojo con esto, aquí viene una cuestión clave. Si tú tomas malas decisiones, siempre instintivamente tomarás malas decisiones. Si tú aprendes a tomar buenas decisiones cuando eres consciente, instintivamente tomarás buenas decisiones. Depende de cómo estás entrenando a tu cerebro a tomar decisiones. Ahí está la clave. Ahí está un punto ciego que tú puedes trabajarlo. ¿Cómo estamos nosotros trabajando nuestros puntos ciegos? Otro ejemplo de un punto ciego, el experimento del gorila invisible, así le llaman. ¿Cómo funciona esto? Se hizo un experimento, se puso a un grupo de personas a mirar una pantalla donde se estaba mostrando una especie de partido de básquet. Pero la cuestión era que estaban unos con camiseta blanca, otros con camiseta negra. Y todos apuntaban a los dos aros. No había dos equipos en sí. Todos apuntaban a los dos aros. Y a las personas que miraban les dijeron lo siguiente: ustedes tienen que anotar cuántos puntos anotan las camisetas blancas y cuántas las camisetas negras. Perfecto, sencillo. Y miraban e iban anotando. En medio de ese experimento, en medio de la pantalla, en la cancha, aparece una persona disfrazada de gorila. Va hasta el centro de la cancha, hace como gorila y se va. Más o menos unos 10 segundos pasó esto. Terminó el experimento, les preguntaron y ellos dijeron: tantos puntos del uno, tantos puntos del otro. Perfecto, muy bien. ¿Notaron algo raro en la cancha? Pues dijeron: no. ¿Notaron que había un gorila en la cancha? ¿Cómo va a decir eso? No había ningún gorila. Les pasaron el video y la gente se indignó pensando que les estaban tomando el pelo, que ese era otro video, pero era el mismo video, solamente que su cerebro, porque estaba concentrado en algo, se desconectó del resto. Nuestro cerebro tiene esa capacidad
Y por eso yo tengo que saberlo entrenar para tomar buenas decisiones. Porque en un momento dado estoy desconectado y tomo malas decisiones. ¿Cómo lo entreno? Otra vez, aprendiendo a tomar buenas decisiones. Entrenando mi cerebro para tomar buenas decisiones. ¿Cómo, por ejemplo, no hago que mi cerebro se ejercite? Cuando en lugar de tomar una buena decisión, busco a alguien que tome la decisión por mí. Cuando busco un consejero y no lo busco para que me ayude a tomar una decisión, sino que espero que el consejero decida por mí. Y me ha pasado. Vienen y me dicen, pastor, sabe que estoy con este problema. ¿Qué debo hacer? Yo no soy el que debo decidir. Usted es el que debe decidir. Yo le voy a dar algunas recomendaciones bíblicas, pero el que decide es usted. Aprende a tomar decisiones. Es que tus padres, que tu esposa, que tus hijos, que alguien más tome la decisión por ti. Aprende a tomar decisiones. Y cuando lo hagas, estás ejercitándote para esos puntos ciegos. Para cuando tu cerebro como que se desconecta y decide por sí mismo. Aprende a tomar decisiones adecuadamente. Eso te llevará a ser una persona sabia. Así que con esto voy terminando. No evadas nunca la necesidad de tomar decisiones. Toma las decisiones que debas tomar. Y si te equivocas, aprende de esas malas decisiones. A veces piensan que uno, porque tiene varios años cometiendo errores, ya aprendió. Hay personas que vuelven a caer en los mismos errores. Aprende de tus errores y corrige tu manera de caminar. Primera cosa, con esto termino. Primera cosa, ¿cuál es para poder ser sabios? Debemos nosotros analizar las circunstancias. Segunda cosa, debemos nosotros tener claro la meta hacia la que nos dirigimos. Tercera cosa, nosotros debemos tener claros nuestros puntos ciegos. Y lo último, entrena tu mente para tomar decisiones sabias. Si haces esto, créeme, con la ayuda de Dios serás sabio. Amén. Pongámonos de pie para orar. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has dado para poder meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des tu guía y tu dirección para que podamos, Señor, tomar decisiones apropiadas. Corrige, Señor, nuestro caminar y enséñanos, oh Dios, a decidir sabiamente. Bendice, Padre Celestial, las decisiones que debamos tomar, más si son delicadas o tienen que ver con el resto de nuestra vida. Señor, que decidamos con sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe para tomar buenas decisiones. Gracias, oh Dios, por lo que tú nos estás enseñando y por lo que tú seguirás enseñando a tu iglesia. Te damos la gloria y la honra a ti. En Cristo Jesús. Amén.